Buenas, espero se encuentre muy bien. Vean, vamos a trabajar el tema de progresiones aritméticas, que eso va muy relacionado con la parte de bachillerato internacional, ¿verdad? Vamos a trabajar un poco eso. Y vamos a trabajar con diferentes fórmulas. Por ejemplo, la primera fórmula sería la del enésimo término. Cosas que tenemos que saber, que la D, que ustedes ven ahí, se llama diferencia común. Dentro de un ratito les voy a enseñar cómo calcularla si no se las dan. Luego, cuando vean U1, sería la posición 1 o la posición número 1. El número que está en la posición 1, ¿verdad? Si ustedes ven N va a ser la posición. Por ejemplo, si dice U3, si digamos que a la UN yo le pongo U3, significa que la N vale 3, o sea, estoy trabajando con la posición 3. Digamos que donde dice UN, ¿verdad? Yo sustituyo por un 7. Entonces yo ando buscando el número que está en la posición 7. Significa que la n vale 7, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Y la fórmula que está abajo, S de n, es la suma de los n términos. Por ejemplo, si yo pongo S7, yo estoy buscando la suma de los 7 términos, desde el término 1 hasta el término 7. Digamos, bueno, y la n, ¿verdad? Recuerden que en este caso vale 7, ¿verdad? Si yo ando buscando la posición 24, entonces yo digo, la suma de la posición 24 hasta la posición 24 sería S de 24 y n valdría 24, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora venimos a este ejercicio, vean, un ejercicio para que vayamos viendo lo que nos van pidiendo. Dice, sea la progresión aritmética donde la diferencia común es 6, diferencia común recuerden que es la D, y su primer elemento o su primer término es menos 2, entonces 1 significa que es 2, ¿verdad? Dice, escriba la fórmula del enésimo término. Entonces, la fórmula era 1 más n menos 1 por d, ¿verdad? Entonces, yo sustituyo 1 por 2, perdón, por menos 2, disculpen, es menos 2, por menos 2, ¿verdad? Más n menos 1 por la d, que la d en este caso es 6, ¿verdad? Entonces ya teníamos el primer elemento, diferencia común, y ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar dependiendo del término o el elemento que ande buscando, ¿verdad? Vamos a buscar el elemento o el término que está en la segunda posición. Por eso determina el valor del segundo y tercer elemento. Entonces recuerden que la fórmula original con la que estamos trabajando es esta. La voy a copiar y la voy a poner aquí. Como yo ando buscando el segundo término o el segundo elemento, yo voy a poner U2, ¿verdad? Entonces yo pongo menos 2 más, y en lugar de la n, ponemos un 2, menos 1 por 6, ¿verdad? Y ya eso lo resolvemos, ¿verdad? Ya sea que lo metamos en la calculadora o lo resolvamos a mano, ¿verdad? Metemos esto en la calculadora y eso da 4, ¿ok? Ahora vamos a buscar la posición número 3. Entonces yo pongo U3, escribo menos 2 más, ¿verdad? N, que se cambia por 3, menos 1 por 6, ¿ok? Lo meto en la calculadora, ¿verdad? Meto solo esto en la calculadora, lo resuelvo y me da 10, ¿ok? Entonces voy a escribir los elementos. En la posición 1 está el elemento menos 2, en la posición 2 está el elemento 4, en la posición 3 está el elemento 10, ¿verdad? Si uno quisiera encontrar la diferencia común, si a uno le dieran los elementos, yo puedo restar 10 menos 4, me da 6, o puedo restar 4 menos 2 y me da menos 6. Pueden hacer esa resta. Entonces hay que tener en cuenta que yo puedo encontrar la diferencia común restando los elementos consecutivos, ¿ok? Eso es súper importante. Y vamos a continuar. Dice, determine la suma de los primeros 8 elementos. Entonces vamos a basarnos en esta fórmula que está acá, ¿verdad?
en los primeros 8 elementos. Entonces yo voy a sustituir esa n por 8. 8 sobre 2 y 2 por 1 que es menos 2 más n que es 8 menos 1 por 6, ¿verdad? Y ya eso, ¿verdad? Lo metemos en la calculadora y lo que nos dé como respuesta ese sería el resultado final, ¿verdad? Vamos a ver. Eso da 152. O sea, la suma de los términos desde la posición 1 hasta la posición 8 da 152. ¿Ok? Ahora necesitamos saber, que es la parte de, si el número 100 es parte o no de esta progresión. Ok, entonces, basándonos igual en la fórmula original, menos 2 más n menos 1 por 6, ¿verdad? Que esa fue la que encontramos. Yo siempre le digo a la gente, trate de encontrar esa fórmula para más fácil. Y entonces, vean lo que vamos a hacer. Dice que determine si el número 100 es parte de esta progresión. Entonces yo voy a sustituir un por 100, ¿verdad? Y copio el resto igual. Ahora, ¿qué ando buscando? Ando buscando en qué posición está el número 100. ¿Qué pasa si yo resuelvo esta ecuación? Porque si ustedes ven es una ecuación y me dan números decimales. El 100 no pertenece porque yo ando buscando posiciones y las posiciones tienen que ser números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esa ecuación. Por ejemplo, yo tengo la calculadora TI 84, creo que se llama, que es Texas. Entonces, yo tengo que igualarlo a 0 para resolver una ecuación. Voy a pasar ese 100 que ya tenemos ahí, lo voy a pasar al otro lado a restar. Y esto es lo que yo voy a meter en la calculadora en un momento. Regálenme un momento para pasarme al modo calculadora. Ok, y aquí tengo la calculadora, ¿verdad? Le doy mat y debajo donde está el solver, que sería resolver una ecuación, le doy enter, ¿verdad? 0 igual, entonces sería menos 2. Cuidado con el menos porque se usa el menos que está dentro del paréntesis, más, y en lugar de la n ponemos una x, menos 1, cierro paréntesis, por 6, menos 100, ¿verdad? Después de que ya la tengo escrita igualada a 0, le doy enter. Yo siempre en esa x pongo un 2 por si acaso. Y le doy alfa, enter. Y me da que el resultado de esa x es 18. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el número que está en la posición 18 es 100. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, nos devolvemos un momento al documento original, ¿verdad? Resolvimos eso en la calculadora. Me dio 18. Significa que el elemento que está en la posición 18 es el número 100. Repito, si esa n me hubiera dado decimales, no sería un elemento, ¿verdad? De esta progresión. 100 no sería un elemento de esta progresión. ¿Ok? Vamos a pasar a otro ejemplo. Ok, vean aquí, tengo unos numerillos ahí apuntados, nada más para guiarnos. Voy a borrarlos. Ay, perdón, disculpen, voy a volverme. Señalemos ahí que U1 es menos 5, U2 es 3 y no sabemos qué posición es 499. Ahorita dentro de un rato lo vamos a ver porque tenemos los puntos suspensivos. Entre el 3 y el 499 van a haber varios números, ¿verdad? Entonces, empecemos por la diferencia común. La diferencia común siempre es restar dos términos consecutivos. El que está a la derecha menos el que está a la izquierda. Entonces, en este caso sería restar menos 5 menos, disculpen, 3 menos 5. Eso se mete en la calculadora, ¿verdad? Para sacar la diferencia común. Y la diferencia común me da 8. ¿Ok? De vale 8. Ahora, vamos a escribir la fórmula del
enésimo término. Un es igual a 1 más n menos 1 por d, ¿verdad? 1 en este caso es menos 5, recuerden que está aquí apuntado aquí arriba, más n menos 1 por la d, que viene a ser el 8, ¿verdad? Entonces ya tengo la fórmula. Ya tengo la enésima fórmula para esta progresión aritmética. Dice, halla la cantidad de términos que tiene la progresión. No sabemos cuántos términos tiene esta progresión, por eso nos basamos en 499. Entonces, yo tengo originalmente la fórmula de del enésimo término. Entonces yo voy a sustituir un por 499, ¿verdad? Menos 5 más n menos 1 por 8, ¿ok? Y eso lo vamos a tener que igualar a 0. Entonces yo pongo 0 igual, menos 5 más n menos 1 por 8, y el 499 pasa a restar, ¿ok? Y esa ecuación es la que vamos a escribir en la calculadora. Regálame un momento para pasarme al modo calculadora. Ok, ya tengo la calculadora, entonces pongo menos 5 más paréntesis x, que va al lugar de la n, menos 1 por 8 menos 499, ¿verdad? Le doy enter. Recuerden que en lugar de esa x yo siempre pongo un 2, le doy alfa, enter, y me da 64, ¿ok? ¿Qué significa 64? Que n vale 64. Significa que el 499, perdón, me fui muy arriba. El 499 está en la posición 64. En la posición 64. O sea, hay 64 elementos. Esto hay que responderlo. Hay 64 términos, ¿verdad? Y dice, halla la sumatoria total de la progresión. Recuerden que son 64 términos. Entonces yo me baso en la fórmula, que voy a tenerla por aquí, voy a buscarla en esta fórmula. Voy a llevármela. ¿Dónde estamos? Por aquí abajo. Y coloco S64 es igual a 64 sobre 2. 2 por 1, que recuerden que 1 era menos 5, más 64, que es n, menos 1 por lo que vale d, que valía 8. Y eso lo resolvemos en la calculadora, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado. Sería 64 sobre 2, 2 por menos 5, más, abro paréntesis, 64 menos 1 por 8, y cierro paréntesis, da 15.808. Ok, la sumatoria de todos los elementos da 15.808. Ok, ¿qué significa eso? Que empezando desde menos 5, sumo todos los números hasta llegar a 499, me da como resultado 15.808, ¿verdad? Ya estamos con ese ejercicio, entonces vamos a pasar al siguiente, el ejercicio número 3. Ok, vean que me dice si en un trabajo de reforestación se han estado sembrando árboles de la siguiente manera. En el mes 1 hay 20, en el mes 2 hay 40, en el mes 3 hay 60. Si ustedes ven, va aumentando de 20 en 20. La cantidad de árboles que se van sembrando es de 20 en 20. Eso sería D. Si no, nada más restan 40 menos 20 y me da 20, o 60 menos 40 y me da 20, y esa va a ser la diferencia común, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, la diferencia común en este caso es 20. Y la posición 1, la posición inicial, U1 sería 20, ¿verdad? Entonces, si nos basamos para poder escribir la fórmula para el enésimo término, la fórmula era UN es igual a 1 más n menos 1 por
de un es igual a 20, que es 1, más n menos 1 por 20, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice la cantidad de árboles sembrados en el mes 10. Exactamente en el mes 10, ¿cuántos árboles se sembraron? Entonces, basándonos en la fórmula, ¿verdad? Venimos aquí, en el mes 10 yo sustituyo la n por 10, más 10 menos 1 por 20, y eso se mete en la calculadora. Vamos a ver cuántos se sembraron en el mes 10, ¿verdad? Sería 20 más 10 menos 1 por 20. Por 20. Eso me da 200 árboles. Significa que en el mes 10 se sembraron 200 árboles. ¿Okay? Dice en qué mes se sembraron 280 árboles. Entonces vamos a hacerlo. Nos basamos en la fórmula, ¿verdad? Necesito saber, se sembraron 280 árboles y no sabemos en qué mes se dio esto, ¿verdad? Entonces recuerden que esto es una ecuación. 0 igual a 20 más n menos 1 por 20 menos 200. Y lo meto en la calculadora, ¿verdad? En la calculadora ID. Regálame un momento para pasarme en este caso para la calculadora. Ok, entonces eran 20 árboles más x menos x. Puse otra vez más. X menos 1 por 20 menos 280, si no me equivoco era, ¿verdad? Entonces le doy enter, pongo un 2, le doy alfa, enter, y me dice que ok, en el mes 14. Entonces nos devolvemos al documento original, ¿verdad? N me dio 14. Ojo, esto es un problema. ¿En qué mes se sembraron 280 árboles? En el mes 14, ¿verdad? Y ahora, ojo, vean esto, dice, ¿en qué mes habían un total de 1560 árboles? Un total era porque era la suma, total eran 1560 árboles. Entonces, la fórmula de la suma, voy a traérmela, la que tengo aquí, ¿verdad? La tengo por aquí. Vamos a ver. Dice en qué mes, no sabemos el valor de n, había 1560 árboles. Entonces 1560 árboles es igual a n sobre 2, 2 por 1, que es 20, más n menos 1 por 20. Recuerden que como esto es una ecuación, tengo que igualarla a 0. Entonces sería 2 por 20 más n menos 1 por 20, cierro paréntesis, menos 1560, ¿verdad? Y resuelvo esa ecuación. Ya ustedes saben, nada más es meter esto en la calculadora, en lugar de las n's, una x, ¿verdad? Por si acaso. Entonces la resolvemos y ya les digo el resultado. Después de colocar esa ecuación, ¿en qué mes había un total de 1500 árboles? Entonces, al mes 12, la suma total de árboles era 1560. ¿Ok? Espero que este video les haya servido y nos vemos en próximos videos.